Hoy vamos a ver un poquito la telemetría en el mundo del karting. La telemetría que nosotros utilizamos en el karting es digamos, un poquito diferente a la que utilizamos en el Fórmula 1, no solo por los tipos de sensores que lleven u otro, sino que la telemetría en tiempo real en el karting está prohibida. Es decir, que nosotros lo que tenemos que hacer es, a través de los sistemas, grabar toda la información del car, y cuando el piloto llega a box, a través de una llave como la que estáis viendo, se descargaría de los aparatos que tenemos aquí, se descarga la llave, y de la llave lo volcamos al ordenador, donde podemos ver, lo veréis un poquito en el siguiente apartado, todos los valores y todo el comportamiento del car. Aquí podéis ver los cronos que llevamos en el car. Más o menos son todos iguales, hay varios fabricantes, pero bueno, más o menos la base es la misma, ya depende un poquito de cada ingeniero que prefiera uno o prefiera otro. En este caso estáis viendo un crono donde podemos ver, es como si fuera el contrarrevoluciones de nuestro coche, donde tenemos toda la información de todo el trabajo del motor, temperaturas, sensores que podamos llevar en el car. Para el piloto es fundamental observar, por ejemplo, lo que sería la temperatura. Es decir, aquí en este caso está marcando 12 grados, está el car ahora en frío parado. El piloto tiene que estar siempre observando la temperatura de motor. Es lo único que le pedimos, que esté atento, más que a los tiempos, que a veces se obsesionan demasiado mirando los tiempos se marcan en este número que veis grande, que pone 1.45, el car va marcando los tiempos que va dando por vuelta y por parciales también, para que el piloto los pueda ver. Aunque no queremos hacer tampoco mucho hincapié en eso, porque se distraen bastante y se obsesionan bastante con los tiempos y a veces pues merma bastante su capacidad. Entonces sí le pedimos que esté sobre todo atento a lo que es la temperatura de motor. ¿Por qué? Porque en el caso de que una bomba de agua pueda romper o algún elemento de los manguitos de la refrigeración pueda romper y pueda perder el agua, automáticamente dos pilotitos que tenéis aquí arriba que están apagados, uno de ellos se encenderá, que es una alarma, y avisará al piloto de que tiene que parar urgentemente porque se ha roto un manguito, hay una avería a nivel de refrigeración y el motor se está sobrecalentando con el riesgo de que pueda romper. Entonces, este crono, la función principal es grabar todos los datos que tenemos en el car. A este crono, digamos, van conectados todos los sensores con los cables que veis por aquí atrás. Se le pueden poner 1, 2, 3, se pueden poner muchos sensores, dependiendo también, digamos, de la capacidad económica que podamos llevar, para ponerle más cosas o las más principales, dependiendo un poquito de lo que vayamos a hacer. Entonces, todo se almacena aquí. Esto puede estar conectado a una batería del propio carro, puede tener una pila de 9 voltios aquí que lo autoalimenta para que no se apague nunca, y siempre va grabando toda la información. Una vez que el piloto ha terminado, colocaremos esta llave por aquí detrás, la conectaremos y volcaremos toda la información a la llave para luego poderla enchufar al portátil y poder volcar toda la telemetría, porque como hemos comentado, la telemetría en tiempo real está prohibida, no podemos verlo como en la Fórmula 1 en tiempo real, es decir, que todas las decisiones, cambios que queramos hacer, tiene que ser siempre cuando el piloto entra en boxes y se descarga y después se analiza. Entonces todo queda almacenado aquí, de aquí pasa a la llave y de la llave pasa al portátil, donde podemos hacer todos los cambios. En este caso, en la memoria que tiene, digamos, este aparato, puede grabar toda esta información por cada tipo de circuito. Si cambiamos de un circuito a otro, él lleva el nombre del circuito, lleva las bandas que lleva el circuito de tiempos, lleva toda la información de ese circuito, para que podamos tener todas las sesiones de uno o varios circuitos o de uno o varios días. Tiene una memoria con una capacidad, digamos, amplia para poder grabar todo ahí. Luego, ya una vez que se vuelca la llave, podemos optar ya por borrarlo y dejarlo a cero, o dejarlo ahí, digamos, de histórico. También otra cosa importante, otra función importante de este aparato es llevar las horas de motor de rodaje. Los mantenimientos de los motores van en función de las horas. Cuando llevamos, por ejemplo, 20 horas, normalmente hay que hacer un cambio de pistón en los motores de marchas. Entonces es muy importante que este aparato nos esté indicando cuánto tiempo hemos estado rodando con ese motor, porque a veces de memoria es imposible acordarse. Entonces, una de las funciones principales va a ser esa, llevar el control del mantenimiento del motor. A las 20 horas sabemos que ese motor necesita ya un cambio de pistón, a las 40 necesita otro tipo de cambio, por ejemplo, como la biela. Entonces también el piloto, digamos, se basa un poquito, el piloto y el mecánico, más que en este caso más el mecánico que el piloto, se centra un poquito también en el tiempo de funcionamiento del motor. Aquí tenemos la sonda de temperatura del agua del radiador, la que hemos comentado antes, que es importante que el piloto vaya visualizando en el crono, en la pantalla, ¿no? Esto es un termostato, como podéis ver, y justo debajo sale un cablecito que está conectado, que es una sonda de temperatura, de tal manera que podamos ver a la salida del motor la temperatura que tiene el agua. Cuando superemos un umbral, que cada motor tiene el suyo, es cuando automáticamente algo está pasando, algún problema mecánico hay en el circuito de refrigeración, y en este caso el piloto tiene que abandonar el pilotaje y pasar a boxes para solucionarlo, para evitar un problema mecánico o una rotura de motor. A continuación de la sonda de temperatura tenemos, por ejemplo, aquí la sonda de revoluciones. Es un simple cable que rodea al cable de la bobina y nos va marcando las revoluciones del régimen del motor, que luego nos va a valer mucho para lo que hemos comentado
o el que vamos a comentar posteriormente, de ver un poquito los regímenes de trabajo del motor, si está bien, los cambios de marchas, las transmisiones, los ratios de transmisión son correctos, o el motor va muy ahogado o va muy sobre revolucionado. También incluso nos puede, digamos, dar indicaciones sobre la carburación, cómo la llevamos. A continuación de esta tenéis un agujerito aquí donde va la sonda de temperatura de escape o la sonda lambda. La sonda de temperatura de escape y la sonda lambda nos permite ajustar las carburaciones para saber si el motor va demasiado rico en gasolina o va demasiado pobre. Entonces es un indicador también muy importante. En este agujerito de aquí los escapes ya vienen preparados con un agujerito especial donde se inserta y se enrosca este tipo de sonda y va conectado a la pantalla central, al crono que hemos visto antes. En la plancha del suelo podéis ver la sonda de tiempos que está instalada aquí, apretada con un tornillo para que no se mueva y vibre. Esta sonda es la que nos permite ver los tiempos que estamos haciendo en el circuito. También nos puede marcar los parciales del circuito para ver cómo vamos de rápido, cómo vamos de lento. Esta sonda está conectada con los sensores que tiene cada circuito. Cada circuito tiene unos sensores del mismo fabricante normalmente o compatible del que estemos llevando nosotros en el crono, y de tal manera que con cualquier tipo o modelo de crono que llevamos aquí instalado podemos captar perfectamente los tiempos y viendo cómo vamos de rápido en cada parcial y luego en el cómputo total de la vuelta. Esta sonda siempre se instala aquí y luego cuando estamos en carrera no nos dejan trabajar con esta sonda, sino que instalamos lo que se llama un transponder, que normalmente va instalado en la parte trasera en un sitio fijo del asiento, donde los tiempos nos los cogen siempre por ese transponder, para que no haya ningún tipo de manipulación con las sondas que llevamos instaladas nosotros. Entonces, esta sonda nos permite en las horas de entrenamiento ver cómo estamos, pero cuando estamos ya en carrera oficial, esta sonda, digamos, no va a contar para saber los tiempos de una crono. La que va a contar es el transponder que nos va a poner la organización, o que podemos llevar propio nosotros, pero es un transponder especial que se coloca detrás del asiento en un sitio determinado, que nos obligan a hacerlo según la normativa, y entonces todos los tiempos oficiales de carrera, cronos y las dos mangas de carrera, se toman de ese transponder, no se tomarían de la sonda que veis aquí abajo instalada. Esta, digamos, que es única exclusivamente para hacer los entrenamientos y para uso libre, para las personas que están en hobby, que no compiten, pues ellas la llevan para ver sus tiempos, pero nunca para la carrera oficial, dado que ahí es obligatorio utilizar el transponder que os hemos comentado. Este aparatito que veis aquí es un GPS. Esta es una de las sondas más importantes y completas que podemos encontrar tanto en el mundo del karting como en el mundo de los monoplazas y en los coches de rally, en los coches de circuitos, digamos, toda lo que es una gama de GTs. Todos llevan, prácticamente todas las gamas llevan el sensor de GPS. GPS, digamos, engloba varios sensores que antiguamente, antes de existir, teníamos que ir colocando por separado. Lo bueno que con el GPS agrupamos 5 o 6 sensores que todos, digamos, están embebidos en el propio GPS. Por ejemplo, los acelerómetros, para poder medir la aceleración del car en Gs, para poder medir las fuerzas Gs laterales, las longitudinales, las velocidades, los tiempos también, podríamos medir los tiempos de cada vuelta en lugar de con la sonda que hemos comentado antes, también con el GPS. Si vamos, por ejemplo, a un circuito que no tiene sondas instaladas, que no suele ser habitual, pero bueno, si fuéramos a un circuito que no las tuviera, con el GPS podríamos medir nuestro tiempo por vuelta. El GPS nos indica también, por supuesto, las trazadas, que es muy importante, nos puede pintar en el mapa por dónde estamos caminando, por dónde estamos pilotando o trazando en cada punto del circuito. Eso, como veremos posteriormente, nos vale mucho para ver el rendimiento del piloto, los errores del piloto, dónde traza bien, dónde traza mal, dónde debe mejorar o dónde está empeorando por hacer una trazada mal hecha. Y también nos permite, por supuesto, ver en cada punto del mapa las velocidades y todos los datos de los sensores que llevamos instalados en el car, tanto temperatura, velocidad, revoluciones, curva de potencia. Este tipo de GPS nos va a dar toda esa información, por lo tanto nos ahorra instalar muchas sondas en el coche, con lo cual nos quitamos mucho cableado y también muchos puntos posibles de fallo, a tener tanto cableado y tanto aparato instalado. Bueno, una vez que hemos descargado en la llave de datos todos los datos que tenemos en el crono, en el micro, después de que el piloto ha terminado sus vueltas, lo que hacemos es proceder a volcarlos al ordenador con un programa que tenemos del propio fabricante de telemetría. Entonces, la primera pantalla que solemos mirar, la pantalla que tenéis aquí a continuación, es una pantalla donde vemos un poquito el comportamiento del motor. Buscamos algún posible fallo, algún punto que pueda ser peligroso, y por ejemplo con el tema de la temperatura, comprobamos que toda la temperatura durante todas las vueltas del piloto permanece más o menos estable. Es decir, que las bandas que llevamos en el radiador, que vamos tapando el radiador con unas bandas metálicas, es la única manera que tenemos de ajustar la temperatura, porque no nos permite ningún medio automático, como en las fórmulas, de poder regular la temperatura del motor. Entonces, de esta manera se echa un vistazo rápido si la temperatura del motor va en los grados que tiene tolerancia el motor. Es muy importante este parámetro porque la temperatura, a base de que va subiendo más grados, el motor va dilatando más,
y va perdiendo compresión y el motor pierde potencia. Entonces es importantísimo mantenerlo siempre en un grado donde sabemos que el motor tiene su potencia óptima, ¿no? Otro punto rápido de visualización que hace el ingeniero de telemetría es las revoluciones que está cogiendo el motor, por ejemplo, para ver las carburaciones. Si las revoluciones nos dan muy bajas, quitando a lo mejor en las primeras vueltas que está calentando el motor, o en alguna vuelta que haya podido surgir algún percance, lo lógico es que el motor nos esté dando revoluciones más o menos dentro del par motor que tiene, dentro de la curva de potencia. Entonces, de una manera rápida podemos visualizar si hay algún tipo de anomalía o si el motor está girando muy poco régimen, significaría quizás que la carburación está muy grasa, muy gorda, que se suele decir, ¿no? Luego, en esta pantalla también, es una pantalla que podemos juntar, digamos, varios valores de todos los sensores que tenemos en el car. Podemos, por ejemplo, también echar un vistazo a las velocidades punta para ver si los desarrollos que están puestos en el car son correctos, si hay algún tipo de anomalía también en lo que es la tracción del car, que traccione mal o que tenga una velocidad inferior a la normal. Más o menos vemos que todas coinciden. Las primeras vueltas siempre son un poquito menores porque el piloto va calentando y las demás vueltas más o menos suelen ser constantes si no hay ningún tipo de tráfico en pista o una anomalía con el que tenga que reducir la velocidad. Y luego en esta pantalla podemos agregar también varios valores, por ejemplo, como el giro que da el car, con lo cual comprobamos el supinaje, que lo veremos en otra pantalla posterior, y el slip, que es el deslizamiento, cuando el car patina, bloquea o desliza de la parte de atrás, sobrevira. Entonces estos valores también se mantienen más o menos constantes y cuando hacemos cambios en este del coche podemos comprobar si sube o baja, indicándonos que ha mejorado o que ha empeorado. Bueno, en esta pantalla lo que tenemos son todas las gráficas de todos los sensores que llevamos en el car. Esta pantalla lo que nos permite es ver los valores de cada uno de los sensores e incluso comparar una vuelta con otra. Es decir, aquí ahora mismo tenemos en rojo la vuelta de un piloto y la vuelta en color naranja, la vuelta de otro piloto, o bien dos vueltas del mismo piloto en las cuales queremos ver o comparar algún tipo de cambio o modificación que hemos hecho en el coche. Entonces, como podéis comprobar, una de las gráficas que siempre estamos pendientes, igual que hemos visto en la pantalla anterior, es la gráfica de las revoluciones del motor. Aquí vamos viendo las revoluciones del motor, en qué tramo están y en qué valores. Tenemos aquí la pequeña escala que nos indica en qué régimen está trabajando en cada momento el motor. Podemos también indicar, seleccionando con el ratón, un punto en concreto y visualizar en ese momento qué tipo de revolución lleva, qué valor de revolución lleva el motor, para comprobar también si el piloto está cambiando bien las marchas, en el caso de que sea un carro automático, o a lo mejor está entrando con una marcha equivocada y revolucionando demasiado el motor. En la gráfica de debajo nos indica las velocidades. Esta es una gráfica también muy importante para comprobar el rendimiento del carro y del piloto. Aquí podemos ver también muchos errores de conducción que el piloto puede cometer en determinadas curvas o rectas. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo en determinados momentos el piloto que corresponde con la vuelta naranja, la vuelta verde, perdón, tiene un poquito más de velocidad que con el piloto que corresponde con la vuelta de color rojo. Es decir, en estos tramos, ese piloto concretamente ha ganado tiempo o ha ido más rápido que el piloto de la línea roja. De esa manera podemos también comparar un poquito los rendimientos de los pilotos o de los setups de los coches. Es importante ver que en todo momento la velocidad se mantiene constante, incluso en incremento. Otra gráfica también importante, de la que hacemos mucho uso en los coches que llevan marcha, es el ratio de la marcha, el gear ratio. Esto nos va indicando más o menos en qué marcha está el piloto conduciendo en cada momento de la curva recta con cada punto del circuito. Más o menos todas, cuando el piloto ya conoce el circuito y ya más o menos llegamos al desarrollo óptimo, estas curvas obviamente suelen ser prácticamente gemelas. Se puede ver un pequeño error de cambio, por ejemplo, como aquí en la línea verde, como baja demasiado esa marcha, se cae mucho el motor de revoluciones aquí, con lo cual la velocidad también en ese momento cae por completo y sin embargo el piloto que lleva la línea roja hace un cambio mucho mejor, mucho más alto de revoluciones correspondiente a esa curva y sale muchísimo más rápido que el piloto que tiene aquí la línea verde. Eso es por un error de cambio o algún tipo de problema que la ha podido causar ahí, a un coche que se ha cruzado por medio o algo ha pasado ahí. Esas son cositas que analizamos para ver que también los cambios se hacen correctamente y jugamos también probando un cambio, un desarrollo con otro desarrollo, probando a ver qué tipo de marcha podemos entrar en cada curva y cuál es la más óptima, la que nos da mejor resultado. Bueno, en esta pantalla lo que visualizamos son las trazadas que son cogidas por el GPS que llevamos en el car a través de los satélites para poder ver con un margen de error pequeño. Siempre el GPS puede marcar un pequeño margen de error, pero bueno, más o menos nos hacemos una idea del tipo de trazadas que hace cada piloto y cómo está trazando en ese momento en el circuito. En este caso, como podéis ver, el piloto que corresponde a la línea blanca hace una trazada mucho más abierta frente al piloto que hace una trazada
mucho más cerrada que ese piloto que tiene la curva, la línea verde. Entonces, en estos valores, en estos puntos en concreto, pinchando por ejemplo aquí con el ratón, podemos ver rápidamente los valores que necesitemos de velocidad punta, de la aceleración longitudinal, aceleración lateral. Podemos ver en todo momento qué está pasando aquí, cómo lleva el motor de régimen, qué marcha está utilizando ahí y cómo está trazado. Entonces, el mapa del circuito que nos representa las trazadas es también un punto importante para buscar pequeños fallos en el pilotaje del piloto o para hacerle ver al piloto por dónde puede trazar, dado que si comparamos a los pilotos que van en la misma categoría y corren en la misma manga, podemos ver cómo uno mejora en unos tramos y podemos hacer que el otro piloto también se aproveche de esa telemetría y pueda mejorar esos tramos para que los dos sean muy competitivos y no pierdan ningún tipo de décimas en las curvas, ¿no? Entonces, este mapa es muy bueno porque nos representa, podemos solapar una o varias trazadas de un piloto o diferentes trazadas de varios pilotos que vayan en la misma categoría. Lo que no podemos hacer es comparar un coche de marchas contra un automático porque no siempre son iguales las trazadas, pero dentro de la misma categoría es muy útil de poder comparar aquí lo que está haciendo un piloto, cómo traza, en qué velocidad entra, en qué velocidad sale, en qué cambio de marcha entra en cada curva y lo que está haciendo el compañero. De esa manera, o bien, como hemos dicho, dentro de un piloto, varias pruebas que hacemos con él, 5 trazadas por fuera, 5 trazadas por dentro. Comparamos la telemetría y vemos cuál de las trazadas es la más óptima. Esta es la pantalla de los tiempos parciales, otra pantalla importante a la hora de analizar las vueltas que ha dado el piloto, en la cual podéis ver los tiempos que va haciendo por cada parcial. Cada parcial significa cada tramo que tenemos dividido el circuito. Como podéis ver aquí, en diferentes colores están pintadas las curvas de rojo, las que van en un sentido, las curvas que van en otro sentido de izquierdas están pintadas en azul y los tramos rectos están pintados en verde. Entonces el GPS selecciona, digamos, trocea el circuito, lo marca por sectores y nos va diciendo los tiempos que emplea cada piloto en cada sector. Como podéis ver, el propio software lo que hace es un análisis y va recogiendo y marcando en azul los mejores tiempos de cada sector, de tal manera que podamos ver entre dos vueltas diferentes lo que va perdiendo y cuál es el mejor valor. De tal manera que aquí abajo sumaría los mejores valores y obtendríamos el mejor tiempo teórico que ha podido hacer el piloto. Esto también es muy importante para ver en qué puntos donde está fallando el piloto y dónde está perdiendo décimas. Por problemas de pilotaje, por problemas de trazadas, como hemos visto en la pantalla anterior, o porque el car ahí no funciona bien, no traza bien, tiene algún problema mecánico y no le permite al piloto ser rápido en esa curva. Entonces, buscando los tiempos óptimos y buscando los tiempos donde más fallos hay, podemos posicionar qué curva es la que tenemos el problema y podríamos trabajar un poquito en ese setup del coche o bien mejorar un poquito la trazada del piloto o la conducción del piloto que puede tener algún tipo de fallo o algún tipo de problema ahí o que no haces, por ejemplo, no saben bien el circuito. Cuando van circuitos nuevos, con esta pantalla vemos muy bien donde podemos arañar un poquito las décimas y mejorar un poquito la trazada del piloto. En esta pantalla analizamos un poquito la potencia del motor. Cuando hablamos de potencia del motor, tenemos dos tipos, digamos, de variables o potencias, digamos, sobre las que podemos hablar del rendimiento del motor. La potencia teórica, es decir, cuando metemos un motor en un banco de potencia, el preparador, la persona que se encarga de preparar el motor, el motorista, digamos que optimiza carburaciones, optimiza todo tipo de piezas que lleva el motor para que dé su máxima potencia. Esa es la potencia, digamos, teórica porque la prepara en el banco potencia con las mejores condiciones y crea una gráfica de potencia. Pero luego esa potencia, lógicamente, se tiene que aplicar al car. Entonces, cuando ya vamos en pista, cuando vamos en tiempo real, esa potencia, digamos, el 100% de esa potencia nunca va a llegar, digamos, al eje, que es donde se aplica la transmisión. Siempre va a haber una pérdida por rozamiento, pérdida por tanto el rozamiento de los ejes, el rozamiento de las ruedas con el asfalto. Entonces, aquí lo que vamos a ver un poquito es la potencia real, ¿eh? Cuando ya el car está en marcha, está funcionando más o menos a través del GPS, nos va dando unos valores más o menos orientativos, tampoco tienen que ser porque sean exactos, pero sí nos hace ver un poquito si el motor está cayendo de rendimiento o el motor más o menos va óptimo, es decir, que hay muy poquitos caballos de diferencia entre lo que hemos visto en el banco de potencia y lo que estamos viendo en pista. Los factores que determinan que el motor pueda perder más o menos pues son muchos en el car. Hablamos, por ejemplo, de todo tipo de fricciones, hablamos, por ejemplo, del setup que lleve la dirección. Hay diferentes factores que pueden, digamos, mermar la potencia del motor. Por eso es importante cuidar todos esos detalles. Si no, de nada nos vale tener un motor que en banco de potencia nos da muchísima potencia, un motor muy bien preparado, pero luego el setup del coche no es óptimo y esa potencia se desperdicia. Se desperdicia en energía, en rozamiento, en calor. Entonces, en esta pantalla sí nos da un poquito una idea. Este motor, por ejemplo, que estamos viendo aquí, pues está un poquito caído de potencia.
Lo normal es que este motor esté cerca entre los 40 o 45 caballos de potencia. Eso puede ser por algún problema del setup del coche o puede ser también algún problema de carburación, que no esté bien hecha la carburación y el motor a lo mejor está perdiendo 5 o 6 caballos fácilmente. Es una pantalla un poquito para llevar el control de lo que es la potencia en tiempo real en el coche. Aquí también podemos ver más o menos a qué revoluciones alcanzamos la máxima potencia. Por ejemplo, aquí está más o menos marcando los 39 caballos, más o menos en un régimen de 13.400. Ese indicador también es bueno porque nos dice en qué punto de régimen, en qué revoluciones tenemos que cambiar. Es importante que el piloto no cambie, salvo alguna excepción, no cambie por encima de ese punto, ese par de potencia, en este caso son los 39 caballos más o menos, que no cambie por delante porque lo que hace es retener el motor. Entonces nos da un poquito una idea de decir cuál es el punto óptimo de cambio. A las 13.500, bueno, pues todas las tandas tienen que ser con 13.500 el cambio, para que de esa manera no sobre revoluciones el motor, te retenga el car, te retenga la potencia, y de esa manera también el motorcito le damos mucha más vida, lo forzamos mucho menos. Entonces esta pantalla es un pequeño resumen en tiempo real de la potencia del motor, hablamos de la teórica y en este caso de la potencia real una vez ya que está en el car. Entonces, aunque no sea una gráfica exacta, pero sí por lo menos nos puede dar un poquito una idea de lo que está pasando en el motor. Aquí podéis ver un mapa de representación de valores en lo que es el circuito. Para eso el mapa nos pinta el circuito y nos va a pintar con colores y con una serie de casillas los valores que queremos indicar para poder también ver un poquito cómo ha funcionado el test de piloto. En este caso estamos representando los valores de velocidad. El mapa está dibujado de un color más oscuro a un color, en este caso del color azul, a un color rojo. Toda la banda de colores representan un rango de valores que hemos seleccionado. En este caso, como estamos hablando de velocidad, queremos ver las velocidades que están en cada punto del circuito cuando el piloto está conduciendo. En este caso, la velocidad mínima, el rango mínimo aparece aquí en azulillo, que son todos estos tramos curvas lentas en azul. Estamos hablando entre unos 45 y 52 km/h de paso por curva. En los valores más rojos, tirando todo al rojo, final de meta, otra curva esta que es bastante larga, que es esta que llevamos aquí, la que llamamos de boxes. Estas se están alcanzando pues, entre los 116, aquí suele estar entre los 120 km/h más o menos, dependiendo del tipo de car que estemos conduciendo, si son de marchas o los automáticos. Es un mapa que podemos representar todos los valores. Podemos representar, por ejemplo, las revoluciones. Queremos ver en qué tramo del circuito va más revolucionado el motor, en qué tramos menos. Entonces pintaríamos igual, quitaríamos el valor de la velocidad y podríamos seleccionar cualquiera de los valores que veis aquí para pintarlo en el circuito. Y además pintarlo con colores para poder ver exactamente, según el color, ya me hago una idea de qué tipo de velocidad lleva en cada punto, porque ya lo tengo representado aquí por un mapa de colores. Es un mapa, digamos, muy visual, muy intuitivo para pintar los colores, pintar los valores y verlos rápidamente representados y tener una idea más o menos de lo que está pasando. Colores rojos, colores azules para diferentes velocidades y los puntos intermedios que cogen velocidades intermedias. Y luego, cada casilla, en cada punto, podemos pinchar en cualquier punto del mapa y el software nos daría la velocidad exacta en este caso de paso, digamos, del car por la recta o por la curva. Si queremos seleccionar nuevos valores, también lo podemos hacer aquí para mezclar, por ejemplo, velocidad y ratio de marchas, o velocidad con revoluciones de motor. Y queremos verlo aquí pintado y representado en cada punto. Queremos ver en esta curva qué velocidad y qué revoluciones lleva el piloto. Pues entonces seleccionamos las opciones del panel de la izquierda y podemos representar gráficamente, de forma colorida, pues muy bien todos los valores que queremos ver. Tampoco se pueden mezclar muchos colores porque si no aparece muchísima información y ya es un poquito lioso, pero es un mapa muy sencillito que utilizamos bastante para hacer una representación rápida y para que el piloto también pueda ver de forma sencilla y rápida los valores que queremos comentar con él, o dónde podemos mejorar o dónde podemos empeorar, y que él sepa también qué paso por curva ha tenido en un sitio o en otro, que es lo que suele más preguntarnos a la hora de analizar qué pueden mejorar o qué pueden cambiar, ¿no? Para bajar un poquito las decisiones, ¿no?